Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Albano Gabriel del Cruz Postigo y en esta ocasión vamos a hacer la historia del átomo. Este material ha sido preparado exclusivamente para el Colegio San Carlos de Majes Pedregal, nivel primero de secundaria. Comencemos. Comenzaremos por Grecia. Toda buena historia comienza en Grecia. Hace muchísimo tiempo, entre el 450 y el 380 a.C., un filósofo de nombre Demócrito sostenía que la materia estaba constituida por partículas sin división, a las que denominó átomos. Según Demócrito, él alegaba que si tú cortabas cualquier materia, cualquier cuerpo, lo trozabas hasta el mínimo, ibas a llegar a un polvo indivisible e invisible que no se podía ver, denominado átomo, palabra que en su idioma griego significa sin división. Llegó a considerar Leucipo de que absolutamente todo estaba estructurado por átomos. El agua estaba estructurada por átomos. Si el agua te lograba mojar, era porque contenía átomos. El fuego estaba formado por átomos. Si estos te quemaban, era porque sus átomos ardientes te habían rozado. Problemas. La idea de Demócrito empezó a calar mucho en el pensamiento de los griegos. De hecho, fue una idea bastante popular, la idea de pensar que estábamos hechos de átomos. Entonces, Epicuro, famoso filósofo de la época, acusa a Demócrito de no haber estudiado. En aquel entonces, como no había certificado de estudio, tu único aval era decir de qué escuela provenías y qué maestro te había enseñado. A lo que Demócrito contesta: a mí me enseñó Leucipo. Epicuro le dice a Demócrito que Leucipo no existe, alegando que su profesor no existía y que Demócrito había inventado todo esto, que apenas era un alumno y no tenía la potestad de decir tamaña cosa, de que todos estábamos formados por átomos. Con el pasar del tiempo se va a comprobar que efectivamente Leucipo sí existía, pero en aquel entonces hubo grandes problemas. Al final viene otro filósofo de nombre Empédocles, quien plantea otra idea un poco más atractiva, la idea de que estábamos formados por los cuatro elementos: aire, tierra, fuego, agua y aire. Esta idea empezó a calar mucho entre los griegos. De hecho, ¿a quién no? Imagínate que te dijeran que estás formado por los cuatro elementos básicos. Atractivo, ¿no? Que eres una especie de avatar. Aristóteles vio que la idea de Empédocles estaba calando bastante en el pensamiento de los griegos y decide adaptarla, agregándole a estos cuatro elementos puntos intermedios como el frío, caliente, seco o húmedo. Al final, entre tanta pelea, entre la pelea de Empédocles, entre la pelea de Aristóteles, la pelea que había entre Epicuro con Demócrito y supuestamente que no existía Leucipo, al final tanta pelea va a terminar en nada, porque todos estos van a ser conquistados por los romanos, el mayor ejército de la época. Por historia debes saber de que los romanos, de forma posterior, van a adoptar la religión del cristianismo, esta religión originada por los judíos. Este cristianismo de forma posterior se va a transformar en lo que es el catolicismo. Este catolicismo va a empezar a castigar a todos aquellos que atentaban contra las creencias de su religión. Entre ellos castigaron a muchos científicos por sus estudios. Por lo tanto, la rama de la química va a quedar estancada por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta 1766, cuando John Dalton se decide a estudiar esta rama extraña de la química. Dicho sea de paso, en aquel entonces no se le llamaba química, se le llamaba alquimia. John Dalton publica su teoría atómica y retomó las ideas de Demócrito y Leucipo. Dicho sea de paso,
Él pudo comprobar que efectivamente Leucipo sí existía, sí existía. Sus investigaciones lo llevaron a conocer los trabajos de Proust y aplicó las posibilidades de las partículas indivisibles para explicar estas hipótesis. Esto lo llevó a enunciar la ley de las proporciones múltiples. Comenzó a desarrollar su teoría atómica entre 1803 y 1808 y publicó su obra Nuevo Sistema de Filosofía Química, en la cual listaba las masas atómicas de varios elementos conocidos en relación con la masa del hidrógeno. Entonces, el mayor logro de Dalton fue retomar todos estos años de ciencia que se quedaron dormidos. Date cuenta, cuando empezó esta historia empezó con Demócrito en prácticamente el 400 a.C. y no habrá ningún nuevo tratado de química que sea tomado en serio hasta 1800 después de Cristo. Estamos hablando de más de 2000 años. Claro, la culpa no la tuvo enteramente la religión, también la tuvieron las guerras y todos los cambios que sucedieron en el mundo en la época. Dalton tiene el privilegio entonces de retomar todo esto. Postulados de Dalton. Recuerda que Dalton se está enfrentando con la idea del alquimismo, de la alquimia. Entonces Dalton lo primero que tiene que hacer es cambiar de nombre a la ciencia. No puede seguir llamándose alquimia. Está demasiado desprestigiado. La gente escucha la palabra alquimia y piensa que se trata sobre hechizos, conjuros. Hay que cambiarle de nombre. Junto con otros estudiosos de la época como Lavoisier, le cambian el nombre de la alquimia a química. El primer postulado de Dalton, el postulado que sacó de Demócrito y Leucipo. La materia está dividida en unas partículas indivisibles e inalterables, denominadas átomos. Bueno, actualmente se sabe de que en realidad este átomo sí es divisible. Se puede dividir en electrones, protones y neutrones. Pero recordemos, el gran hito de Dalton es ponerse a estudiar algo que nadie había estudiado por 2000 años de forma seria. Segundo postulado de Dalton. En el tiempo de Dalton aún se creían que habían instrumentos mágicos. Por ejemplo, acá tienes la espada denominada Frostmourne. Es una espada que le pertenece a Arthas del juego Warcraft. Acá tienes la espada de acero Valirio. Es una espada que le pertenece al personaje principal de Juego de Tronos, Jon Snow. Acá tienes la espada del augurio. Es la espada que le pertenece al protagonista de la serie de dibujitos, los Thundercats. ¿Qué planteaban ellos? Antes de Dalton, antes de la llegada de Dalton, se pensaba que las espadas eran mágicas por el lugar del cual venían. Es decir, que esta espada era realmente especial. Esta espada de acá, denominada la Frostmourne, era realmente especial porque venía de un lugar especial, al igual con las demás espadas. Dalton juntó los átomos de hierro de diferentes regiones y les hizo estudios, comprobando que los átomos de un mismo elemento eran iguales. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no había nada mágico en estas espadas. Todas estaban hechos del mismo elemento. Entonces Dalton da un gran salto y elimina lo que viene a ser el concepto de la creencia en armas mágicas. Entonces dijeron que sí, que el átomo de hierro era igual en todos lados del planeta, que los átomos de un mismo elemento son todos iguales y los átomos de distinto elemento pues obviamente son diferentes. Y le dijeron, entonces, ¿por qué sus espadas de ellos son mejores que las nuestras? ¿Por qué sus espadas cortan y las nuestras no? Dalton les explicó que esto realmente no tenía que ver con los elementos ni el material del cual estaban hechas las espadas, sino que tenía que ver con la habilidad del herrero. Actualmente se sabe de que sí existen átomos del mismo elemento que pueden ser diferentes, se llaman isótopos. Al modelo atómico de Dalton se le denominó la bola de billar, una esfera perfecta indivisible. Tercer postulado de Dalton, el postulado que tiene que ver con la piedra filosofal. En esta imagen puedes percatarte sobre la leyenda del rey Midas. En esta leyenda, Midas deseaba convertir todo lo que tocara en oro, pero esto se le sale de control porque incluso llega a convertir su palacio en oro, sus sirvientes en oro, la comida en oro y sus mascotas en oro. Se le sale todo de control. Pero ¿cuál es el trasfondo?
El trasfondo es buscar un proceso por el cual un elemento químico se transforma en otro elemento químico. El elemento químico carbono, del cual están hechas las frutas y los gatos y todos los seres vivos, se transforma en oro. Transmutación de la materia, transformar la materia por reacciones químicas. Este concepto también puedes haberlo visto en el anime Full Metal Alchemist. Incluso también en la serie de películas Harry Potter, donde tienen una piedra filosofal que lo que busca es transformar un muerto en un vivo. En el anime, lo que se busca es recuperar el cuerpo del hermano menor del protagonista, que actualmente es una armadura. Se busca transformar una armadura en un cuerpo humano. En Harry Potter se busca transformar un muerto en un vivo. Transformar elementos mediante reacciones químicas. Pues Dalton va a descubrir que en realidad en una reacción química solo ocurre un reordenamiento de átomos y que por lo tanto no se podían crear ni destruir. Entonces un concepto como la fuente de la eterna juventud o la piedra filosofal eran imposibles. Finalmente, Dalton va a establecer la ley de las proporciones múltiples, en la cual nos dice que los átomos se unen entre sí en proporciones simples y sencillas. Por ejemplo, el agua H2O o el amoníaco NH3. Después de la muerte de Dalton, vinieron otros científicos, como lo fue Joseph John Thomson, que en 1897, casi 60 años después de Dalton, va a promulgar una nueva teoría atómica. Este científico inglés creía que el átomo no era una esfera irreversible e indivisible. De hecho, pensó que esta esfera tenía incrustados unas partículas de carga negativa, unas especies de electrones. Para comprobar la existencia de los electrones, se enfocó bastante en unos rayos que le presentó su amigo, los rayos catódicos. Su amigo le dijo que las placas de elementos puros empezaban a desprender estos rayos de la nada. Thomson creía que esos rayos realmente eran los electrones que él tanto estaba buscando. Le dijo, ¿cómo te propones probar que estos rayos son tus electrones? Sencillo, dijo Joseph John Thomson. Voy a colocar un poderoso imán. Este imán funcionará alrededor de los rayos catódicos. Yo creo que estos rayos catódicos son en realidad mis electrones. Si cuando estén pasando por el imán los rayos catódicos se desvían de su trayectoria, comprobaré de que efectivamente se tratan de electrones. Si los rayos continúan su marcha y van en línea recta, pues serán simplemente rayos y mi idea estaba equivocada. Prendió la máquina, salieron los rayos catódicos disparados y al pasar por el imán, oh sorpresa, tenía razón Joseph John Thomson. Los electrones efectivamente se desviaban por la presencia del rayo catódico. Perfecto. Entonces, Thomson prueba de que esos rayos efectivamente salían del átomo y que eran realmente los electrones. Entonces, el nuevo modelo atómico queda de la siguiente forma. El átomo está formado por electrones que tienen carga negativa. Estos rayos catódicos tenían carga negativa y que se encontraban incrustados en una esfera de carga positiva. A esto lo va a comparar con un pudín con pasas. Los electrones se encontraban repartidos uniformemente alrededor de todo el átomo. El átomo seguía siendo neutro porque la cantidad de cargas positivas, la masa, era igual a la cantidad de cargas negativas, las pasas. Descubrió la relación que existe entre la carga y la masa del electrón. Muy bien, entonces hasta acá hemos pasado de una partícula indivisible, una bola de billar, según lo que nos plantea Dalton, a un pudín con pasas, lo que nos plantea Thomson. Pues llegamos a 1911, casi 20 años después. Rutherford se plantea la idea de que tal vez esta masa que planteaba Thomson, esta masa naranja que planteaba Thomson, no era tan una masa, sino que también eran partículas, igual que los electrones. Entonces Thomson, científico neozelandés, junto con sus colaboradores Mersenne y Gaynor,
realizaron un experimento con la finalidad de verificar si el modelo de Thomson era correcto o Rutherford tenía razón y esta masa también eran partículas. Para ello, lo que va a hacer es bombardear una lámina de oro, acá tenemos la lámina de oro, con partículas alfa. Muy bien, veamos. Con partículas alfa. Si la idea de Thomson es correcta y el átomo es un budín con pasas, todas las partículas alfa deberían rebotar. Todas deberían rebotar. Pero si él tiene razón y son partículas y hay hueco en medio y está hueca el átomo, como él plantea, los rayos atravesarán la lámina de oro. Para verificar que los rayos estén atravesando, colocó atrás una pantalla fluorescente que podía brillar con el impacto de los rayos alfa. Entonces disparó y efectivamente, de hecho, la mayoría de rayos pasaron, casi el 99% de ellos pasaron. Con ello comprobó y dijo, sí, efectivamente el átomo está prácticamente hueco. Solo hay 1% de masa en el centro. Con esto compruebo que efectivamente no era tan un pudín con pasas, sino que de hecho se parece a un sistema planetario. Los rayos atravesaban por estas porciones. Y solo uno de cada 10.000 rayos rebotaba. Rebotaba. Uno de cada 10.000 rayos. Con eso que comprobó que hay un nuevo modelo atómico, el modelo atómico del sistema planetario. Dijo que los átomos giraban alrededor del núcleo a gran velocidad que no se podía calcular y que la mayor cantidad de la masa del átomo se concentra en el núcleo, al centro. Inconsistencias con el modelo de Rutherford. En la física clásica, tú sabes que cuando un objeto empieza a dar vueltas, tarde o temprano tiene que detenerse. Y si se detiene, tendría que caer al núcleo. Y si cae al núcleo, el átomo se destruye. Entonces le preguntaron a Rutherford, ¿por qué no se detienen esos electrones? ¿Por qué los mantienen en constante movimiento? Rutherford no podía explicar este fenómeno. De hecho, cuando trataba de medir la energía del electrón, le salía algo así. Todo un garabato. ¿Quién va a lograr explicar estas inconsistencias de Rutherford? ¿Quién le va a explicar por qué los electrones no se caen al centro? Va a ser su alumno, Niels Bohr, en 1913. Él te va a explicar de que los electrones básicamente pueden ganar o perder energía. Si pierden energía, se acercan mucho al núcleo y empiezan a dar vuelta más cerca. Si ganan energía, se alejan. Si ganan energía, se alejan. Los electrones entonces podrían saltar de órbitas más cercanas a órbitas más lejanas con respecto al núcleo, dependiendo de la energía que ganaran. Esto funciona como un videojuego. Si yo gano energía, subo de nivel, por lo tanto el electrón se aleja. Si yo pierdo energía, disminuyo de nivel, por lo tanto el electrón se acerca. Muy bien, por ejemplo, acá vemos que el electrón está cayendo del nivel 2 al nivel 1. Como cae energía, la pierde y esta energía se escapa en forma de fotones. Si quiere subir al nivel 2 otra vez, tendrá que ganar una energía, tendrá que ganar un fotón. ¿Cómo calculamos la energía de un electrón? Con una máquina llamada espectrofotómetro. El espectrofotómetro nos da estas imágenes que les permiten a los científicos calcular las energías de cada electrón. También con un espectrofotómetro podemos saber de qué elemento están formados planetas muy lejanos, porque cada elemento químico tiene su propio espectro. Como te darás cuenta, el espectro del hidrógeno es prácticamente entero. El sodio tiene algunas rayitas como un código de barras, el calcio tiene más rayitas como un código de barras más tupido. Y es así como los científicos pueden saber de qué está hecha la luna sin ir a la luna, o de qué está hecho el sol sin ir al sol, o planetas muy lejanos. Muy bien, no les voy a pedir que se aprendan ninguna de las fórmulas matemáticas, te las pongo para que sepas de que Bohr realmente llegó a estas conclusiones después de mucho cálculo matemático. Muy bien, trabajemos en clase, vamos.
Filósofo griego que afirmaba que la materia estaba constituida por agua, aire, tierra y fuego. Ese era el filósofo del Avatar. ¿Cómo se llamaba? Empédocles, ¿no? Ese nombre imposible de olvidar. Filósofos griegos que plantearon la existencia del átomo, ¿recuerdas? Y fue acusado de que su maestro ni siquiera existía. Pues sí, se trata de Demócrito y Leucipo. Científico que plantea que el átomo es una esfera positiva en la que se encuentran incrustados los electrones. Esto se parece a un budín con pasas. ¿Quién es el autor del budín con pasas? Thomson. Muy bien. Propuso el modelo denominado sistema planetario. ¿Recuerdan quién puso el sistema planetario? Rutherford. El término griego átomo significa, eso te lo dejo para ti. Esa está fácil, te la dejo para ti. 4. Científico inglés sostuvo que el átomo era una esfera de compacta e indivisible, parecido a una bola de billar. Parecido a una bola de billar. Muy bien. Ese también te lo dejo a ti. 5. Thomson descubre ese lo hago yo, electrones. Y propone el modelo atómico. ¿Cómo se llama el modelo atómico de Thomson? Budín con pasas. 8. El científico inglés que descubrió el protón. El protón es la partícula que se encuentra en el núcleo. ¿Quién descubrió el núcleo con su experimento de la lámina de oro? Rutherford. Muy bien, las otras dos te quedan a ti también de tarea. Las 9 y la 10 son para ti, junto con la 3 y la 4. Hemos llegado al final de la clase, jóvenes. Espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.